Bueno, vemos Mateo 21 al 16. Es la siguiente parábola que Jesucristo dice o nos dice, no es para nadie más, para nosotros. Dice 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, es la moneda del salario de un día, los envió a su viña. Salió después de contratar a esos a la hora tercera, o sea, fue muy temprano, 6:30, 7, pero ahora fue a la hora tercera, como a las 9 de la mañana, volvió por la plaza y vio parados a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo, vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta, ya era el mediodía, las 3 de la tarde casi, y hizo lo mismo con los que estaban allí dispuestos para trabajar. Salió otra vez como a la hora 11, ya eran como las 5 de la tarde, y encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué están haciendo aquí todo el día parados sin trabajar? Ellos le dijeron, nadie nos ha contratado. Y él les dijo, vayan ustedes a la viña. Al atardecer, bueno, ya faltaba muy poco, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal. Pero comienza por los últimos y terminas con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados, como a la hora 11, 5 de la tarde, fueron los primeros y cada uno recibió un denario, el sueldo de todo un día. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban, si a ese que trabajó 1 hora le dieron un denario, nosotros vamos a recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, ellos, como esperaban más según ellos mismos, comenzaron a murmurar contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora y usted nos ha hecho iguales, como si hubiéramos trabajado o si ellos hubieran trabajado todo el día. Nosotros hemos soportado el peso y el calor abrasador de todo el día. Entonces el hacendado le respondió al que protestó. Le dice, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Aquí está tu denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero si yo quiero darle a los últimos lo mismo que a ti, ¿acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Bueno, así es que aquí también considerando, bueno, hasta del Nuevo Testamento nada más, porque hay mucho que en la Escritura que hace referencia a esto. Y esta referencia está mucho más destacada en el Nuevo Testamento, porque los israelitas no aceptan el Nuevo Testamento, entonces nomás es para la iglesia. Bueno, para cada uno de nosotros. Entonces, considerando esto, vamos a ver a recordar, para poder entender aquel joven rico que se acercó a Jesucristo y le dijo, maestro, ¿qué cosa buena tengo que hacer
para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, esto está en Mateo 19, del 16 al 23. Jesús le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solamente hay uno que es bueno. Pero si deseas tú entrar en la vida, se está refiriendo a la vida eterna. Si deseas, a ver si es cierto, en la vida eterna, guarda los mandamientos. Los mandamientos, bueno, están en el Antiguo Testamento. Pero este joven le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, no, párale. Ya todo eso yo lo he cumplido desde hace rato. Desde que yo me acuerdo, todo eso lo he guardado. Entonces el joven le dijo, ¿me falta algo más? Bueno, Jesucristo entonces le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme. Sé mi discípulo. Pero ya no hay respuesta. Ya no hay respuesta de este joven. Así es que, bueno, no sé qué le está diciendo a ustedes ya de una vez esto, porque es para nosotros. El joven ya se murió y lo que dijo Cristo pues ya quedó para nosotros nada más. Bueno, si no los aplicamos, si no, ahí está nomás escrito para el que crea que le viene. ¡Qué barbaridad! Bueno, 19:22. Dice que el joven al oír estas palabras se fue triste porque era dueño de muchas riquezas. El joven dueño de muchas riquezas. ¿Cómo a qué le suena esto? ¿Qué quiere decir con que tenía muchas riquezas este joven? ¿O qué nos hace considerar del joven este? Cualquier joven no es rico, a menos que su papá, su abuelo, o tenga riquezas porque él no ha trabajado nada. Alguien la hizo. Los jóvenes no son ricos. Y son ricos, bueno, si tienen una familia de ricos y están chiquitos, ni saben lo que tienen. Y cuando crecen y son jóvenes, bueno, pues con eso ya creen que tienen todo. Y al joven que no trabajó nada, pero que tenía muchas riquezas, pues lo único que vemos es que no contestó y se fue muy triste porque no se sabía ni el primer mandamiento y dice, no, ya todo eso. Amaba más su dinero que a Dios. Así es que bueno, el joven, el 22 en el versículo dice que al oír al joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchas riquezas. 23, Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo que es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se asombraron, pero Pedro,
que siempre o la mayoría de las veces piensa en voz alta. Versículo 27 de donde estamos. Pedro le dijo: mira, Señor, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos por seguirte. ¿Qué vamos a ganar con eso? ¿Qué vamos a recibir? Bueno, en el versículo 29 el Señor termina diciendo: todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Como se ven, los discípulos estaban muy lejos de lo que Jesucristo quería dejarles a ellos, y se lo dejó, pero es una de las razones de por qué cuando Él llegó en el capítulo 14 y se alegró tanto y venía contentísimo, y les dijo a los discípulos: ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchísimas viviendas, les voy a preparar una a ustedes. Y ellos se quedaron: ¿qué está diciendo? Ni sabemos a dónde va ni nada. Y Él dijo: bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Todavía no entendieron, y cuando dijo Padre, entonces Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Todavía Jesucristo se puso más triste porque dice: esto no lo van a hacer. Y entonces le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí ve al Padre, el que me recibe a mí recibe al Padre, el que me sigue a mí sigue al Padre. Bueno, todo lo que le dijo, de todos modos ellos no pudieron entender el asunto. Más adelante en ese capítulo 14, Jesucristo dice: le voy a tener que rogar al Padre para que les envíe a alguien como yo, para que esté con ustedes y en ustedes hasta que yo vuelva. Y es el Espíritu Santo que tiene ahora la iglesia, ustedes y yo. No es para nadie más el Espíritu Santo. Le dijo a los discípulos porque fueron los cimientos de toda la iglesia de Jesucristo. El asunto es que los discípulos ya se murieron. Y muchos que han continuado con la iglesia se murieron. Pero ahorita que estamos en estos tiempos que ya mero se acaba la cuerda de muchas cosas, entonces ahora tenemos que estar apercibidos, sobrios, atentos, vigilantes de lo que nos toca hacer. Y aquí está re bien explicado. Bueno, muchas cosas hay, por ejemplo, cuando los discípulos oyeron también a Jesús que le dijo a este joven rico: vende todo lo que tiene y ven conmigo, sígueme. Y dijo: no quiso y se fue y no dijo nada. Pero nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué nos va a tocar Pedro? Pues todavía no le amanecía. Todo esto va acabando o va teniendo lugar en lo que Jesucristo narró como la parábola de los obreros de la viña. Así es que Pedro está diciendo: ¿qué beneficio tendremos? ¿Cuál será la recompensa por haberlo dejado todo para trabajar para ti? Ah, Chihuahua, bueno. Nuestra naturaleza caída no debe tener o debe tener cada vez menos peso en la iglesia. Tenemos que aprender que la iglesia está apartada para Dios y que fuimos comprados. No tenemos derecho a reclamar nada.
y tenemos un montón de cosas, pero querer tener un beneficio por estar sirviendo en la iglesia de Dios, eso está tremendo. Porque nuestra naturaleza, por estar apartada de Dios, siempre tiene la idea que por hacer algo, tienen que pagarle. O debe recibir algo. Y esa idea de tener ganancia por lo que hacemos para otros, además de compensación y propiedad, porque si tenemos la conciencia de eso, reclamamos algo como Pedro. Eso se lo dijo al otro rico. Pedro, bueno, dejó las redes y todo, y también Juan y Jacobo, y bueno, pero ahora tristemente muchas personas, para ellos su vivir se mueve con propósitos mercenarios. ¿Cuánto me van a dar por lo que voy a hacer? Y lo que no podíamos pagar, lo pagaron por nosotros. ¿Qué podemos reclamar? Pero cuando no tenemos conciencia de eso, bueno, pues se vuelve un problemón de la iglesia con Dios, porque no se lo está diciendo a nadie. Esto es solo para los que forman la iglesia de Dios. Y si nos ponemos a considerar todo lo de la Escritura, esta fue una de las razones por la que cayó Satanás. Tanta bendición, tanto el día en que nació y el día en que lo creó Dios y cuántas cosas. Y le salió mercantil, porque no dijo, bueno, voy a ver cuánto me toca. No, voy a ser igual que Dios. Ahí desde él, no más, yo me voy a hacer a un ladito, pero todo lo que es para él lo quiero yo, porque se vio él en lugar de, es igual que cuando Pedro puso los ojos en Cristo, que venía caminando en el agua, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Ven, y en lo que iba, quitó los ojos de Cristo y para el fondo se iba luego. Así Satanás quitó los ojos de Dios, se vio él tan hermosamente hecho, tremendo, que dijo, no, la alabanza es para mí, y esto es para mí, y empezó a querer a ver cómo sería, a ver si me ayudan ustedes, porque da a entender las Escrituras que Satanás quería ser como Dios, pero como que no es eso exactamente. Si algo quiere Dios de su iglesia es que seamos como Él es. Y anhelar eso no es malo, pero hasta allá donde cuando fue y quitó los ojos y lo quiso para Él, hizo algo tan horrible como lo que hizo Adán y Eva. Lo mismitito. Bueno, Adán y Eva, pudiéramos decir, no sabemos cuál de las dos es peor. Lo que hizo Satanás o Adán y Eva. Pero se lo hicieron directamente a Dios. Y como Dios es celoso, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, pues, Adán y Eva le salieron chafa. Satanás le salió chafa. Y hasta eso, como creía que era para él y él tenía mucho poder y muchas situaciones dadas por Dios, se trajo la tercera parte de los ángeles y los volvió diablos. Bueno, el asunto es que vayamos viendo que todo es por obtener algo. Bueno, a Adán y a Eva los pusieron a chambear. Bueno, ya hice el huerto, ya se los acomodé, ahora trabájenlo y cuídenlo. Y todos los días venían y platicaban.
Pero cuando vino una vez, la segunda vez yo creo, porque enseguidita lo traicionaron. Y podemos pensar que lo desobedecieron, se rebelaron contra él. Podemos pensar muchas cosas, pero eso no fue porque fueron echados de la presencia de Dios. Pero Satanás nos da mucho porque salió junto con pecado. Satanás también está separado de Dios y fue echado del cielo. Adán y Eva también fueron echados del paraíso. Y para acabarle de componer, nosotros no nacimos en el paraíso, nada más ellos dos. Así es que nacimos fuera de los propósitos de Dios. Como nos entregamos al diablo, pues Jesucristo pagó bien caro por nosotros. Pero nos está dejando unas situaciones para que sepamos que nosotros no podemos considerar a Dios como que nos debe algo o que nos tiene que pagar algo. Que nos manda a trabajar, sí. Y es un privilegio, pero cuando nos ponemos con el pensamiento de los que no conocen a Dios, no, a mí ¿cuánto me pagas? ¿O qué me vas a dar a cambio? Si no, ni levanto ese ladrillo, ni una basurita de aquí, ni nada. ¿Cuánto me van a dar? Eso es lo que dijo Pedro también. Y nos hace ver que, bueno, los discípulos a esa altura todavía estaban ciegos de las cosas que Dios quería que supieran ellos, porque iban a ser los pilares, las piedras vivas para su iglesia. Así es que a nosotros nos toca. Si Pedro medio falló o no falló, el diablo sí falló, Pedro estuvo, y el joven rico le requete falló. El joven rico no nos dice nada porque no dijo, nada más se fue. Pero Pedro sí dijo, no, ahora que se fue y que él le pidió al Señor que dejara todo y que lo regalara y que se viniera con él. Bueno, nosotros hemos dejado todo. ¿Qué nos va a tocar? Bueno, todas estas cosas están clarísimas en las traiciones que Dios ha recibido de los que Él ha escogido o creado, como Satanás, como Adán y Eva, y como el pueblo de Israel. Pero ahora nos escogió a nosotros. Se acabó, ya no va a escoger a más nadie. Nos toca a nosotros, si tenemos tantito no sé qué, para untarnos, para estar sabiendo que esto es para la iglesia nada más. La iglesia no es ninguna denominación. Pero va como que vuelan las iglesias como hicieron las tribus, que son las herederas del cielo y de todo, en muchos, ahora se quedaron por allá. Y la herencia ahora Dios les dijo, ahora les va a tocar a otros que ni me buscan. Y fue cuando Jesucristo resucitó, mandó a los discípulos, que eran los que ya habían sido instruidos de todo lo que Jesucristo enseñó, donde quiera estaban ellos. Las multitudes venían un día de un lado y otro de otro, pero estuvo en Samaria, en Judea, en todos lados. Los discípulos estaban y aprendieron, o debían haber aprendido. El asunto es que todavía a ellos no les cayó el 20. Y hasta esta fecha a la iglesia no le ha caído el 20. Pero vamos a considerar esto porque alguien tiene que empezar a decirle, Señor, aquí estoy. Bueno, el Señor ya sabe que estamos aquí. Si quiero que nosotros, si decimos algo con Dios, es, perdónanos, Señor. 2000 años y todavía estamos cada vez más lejos de ti. Porque lo que quiso Jesucristo se complicó tanto por la confianza que le tuvo a quien se lo fue dejando. Ahorita es una desgracia. Pero nosotros tenemos que saber
Porque con alguien va a contar Dios, ya no hay a quién escoger ni a quién mandar. Hasta el fin, lo único que va a mandar son ángeles, como ya hemos visto en otras parábolas. ¿Cómo va a mandar ángeles para cosechar, ángeles para separar los peces y en la red? Pero a nosotros nos toca lo que Él nos enseñó, a sembrar, a pescar, pescadores de hombres, y así muchas cosas que eso le toca a otro. No, es para toda la iglesia. Pero cada quien tiene que ir viendo en qué lugar está de la iglesia. Así fue como, bueno, vamos a ver tantito de Satanás y tantito de Adán y Eva para que vean cómo estamos peor. O a lo mejor no, pero para lo que está diciendo Jesucristo con estas parábolas de los obreros que trabajan en su viña, en su campo y en todo lo que es, todavía está fuera del lugar, porque la viña del Señor es el mundo. Y el mundo ahorita es el príncipe de este mundo, es Satanás. Pero ya nos advirtió todo y nos advirtió a la iglesia nada más que teníamos que encargarnos de todas las huestes malignas. Está en Efesios 4. Mejor lean todo Efesios, ahí está. No es nada tan, bueno, sí es sorprendente, pero lo que me sorprende es, he estado leyendo la Biblia muchísimo tiempo, no hace ni 7, 8 meses que fue el gran descubrimiento. Y hace más de 2000 años que está ahí. Pero es porque algo necesita Dios de la iglesia ahorita, ya. Porque no puede seguir así. Luego, Jesucristo, ¿por qué va a venir? Así como está manchada, arrugada y indiferente. Vamos a ver pues con Satanás cómo le fue. Ezequiel 28:5. Una de las causas de él y que están vigentes ahorita para muchos, como él. Dice Ezequiel 28:5, con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón. Todas esas cosas son rebeldías, pero hasta que la iniquidad, no, ya colmó el asunto. La iniquidad se halló en ti. Dios no lo hizo así, pero Él se volvió así. Dios lo que enseña de la iglesia no es para que esté como estamos, pero estamos así. Bueno, Jesús le dijo a Pedro, en cuanto a lo que él le estaba diciéndole, ¿qué me va a tocar? Jesús le dijo a Pedro que a su debido tiempo tendría su propia recompensa. Nomás para que se calmara tantito, pero no tenía por qué decirle. Es un privilegio el servicio a Dios. Cuando es para el mundo, todo el mundo está a ver si me conviene y si no hago un sindicato como esto. Ahorita van a ver que eso fue lo que hicieron estos obreros. O pretendieron así, pues el mundo lo copia todo. Así es que con todas estas cosas, a Pedro le dijo, tendrás tu propia recompensa, pero no caigas en el error del joven rico, porque él valorizó más sus riquezas que la vida eterna. La vida eterna es como si fuera el pilón de todo lo que uno va a recibir. Bueno, Marcos 10, 29 y 30. Jesús está enseñando de lo mismo y dice, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o hijos, o propiedades y cualquier riqueza por causa del Evangelio. Versículo 30 dice
que no recibe en este mundo 100 veces más. No hay que morirse, depende del interés que tengamos. Para recibir de Cristo o para recibir de Dios, si trabajamos para Él desinteresadamente. Sigue diciendo en el 30 que no recibe en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, campos, y aún, aunque los persigan, van a recibir 100 veces más. Y en el siglo venidero, como pilón, la vida eterna. Hay una sutil condición para esto y se tiene que dejar todo. Por eso, bueno, tenemos que considerar qué cosa es todo. ¿Qué piensan que es todo? Un poquito de algo, pero poquito. No, todo es todo. Y todo es, no queda nada. Pero el asunto es que si nos lo vamos a aplicar espiritualmente, no podemos, si no dejamos todo en esas condiciones, no vamos a recibir por causa de Jesucristo todo lo que Él tiene como promesas. O lo que Él ha prometido, ¿cuáles son esas? Ni siquiera a veces dice. O lo que dijo bien claro, y eso es y es lo más grande de todos. Muchos no van a tener la vida eterna. La iglesia sí tiene la oportunidad, pero dice aquí que no va a recibir si no deja todo. O si Dios requiere de algo, debe desentenderse y atender a Dios. Si quieren o no quieren su papá, su mamá, sus hermanas, sus tíos, sus hijos, sus nietos, lo que sea. Pero el asunto tiene que ser con Dios. Yo no sé qué hagan muchos. En las tantas iglesias que hay, no todo a lo que le llamamos iglesia es por la que Cristo va a venir. Pero nosotros estamos ubicándonos en las condiciones de Jesucristo para su iglesia. Así es que bueno, el asunto es que cuando empezamos a ver esto, empezamos a ver, pues el joven rico a lo mejor tenía razón, porque muy pocos están dispuestos a hacer algo sin que quiera pagar, como Pedro. Pero con Dios no es así. ¿Qué recibiré a cambio?, le dijo Pedro. Cuando uno ve las cosas de Dios, no puede ver o no debe pensar en ningún interés. De todos modos, si tenemos tantito manera de considerar lo que Dios ha dejado para su iglesia, la iglesia es heredera de todo lo que es de Cristo. Y cuando Cristo fue allá, el Padre le dijo, cumpliste muy bien, toda potestad te has dado en el cielo, en la tierra, en todo lugar, y somos coherederos con Él. Sí, pero no más la iglesia. Así es que el pago está en el gozo de servir en la obra de Dios, no en cuánto vamos a recibir en esta tierra porque estamos haciendo algo. Para el mundo es normal, para Dios no. Así está descrita en otra parábola que vamos a ver la próxima vez, Dios mediante, que se llama, y la pueden ir viendo para que entiendan esta. Y ven que hay que jalar de arriba, de abajo, del nuevo y del viejo. La parábola que sigue son los talentos de oro. Hay talentos de oro, hay talentos de plata. Pues vamos a ver uno de ellos porque casi están diciendo lo mismo. Pero en fin, así es que a los ojos de Dios lo verdaderamente significativo no es la paga en sí, porque en este mundo la paga es tan pasajera y tan si la comparamos con algo eterno,
¿Cuánto podemos, por más que nos paguen por un día, o por una semana, o por un mes, o por un año? Eso no se puede comparar con nada eterno. Nuestra situación con Dios, todo es a la eternidad. Por eso las cosas que son de Dios, ¿qué cosas de Dios? Su iglesia, es lo único que hay aquí. Su Espíritu Santo y su iglesia es lo único. Y los israelitas. Porque los tiene, ellos no van bueno, aquí vamos a ver en qué plan quedan. Pero de todos modos, lo que tiene la iglesia y lo que Jesucristo está revelando de los últimos tiempos, el reloj para estar pendiente de cuándo van a venir todas las cosas, es Israel. Nomás vamos viendo cómo anda, cómo va. Ya mero viene Cristo. Bueno, va a haber generaciones, va a haber que se van a dar cuenta. Si se quedan, yo prefiero irme. O la iglesia por la que viene Jesucristo es por la que murió, por la que dio su vida, por la que le encomendó cosas que están descuidadísimas. Pues porque, aunque el lugar, el terreno y todo es del diablo, él la consiguió con astucia y con engaños, porque no es de él. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que habitamos en él. Sí, pero engatusó a Eva, y Adán, sabiendo bien lo que era, comió. Les voy a dar 2 o 3 cosas para que vean cómo está y verán cuántas cosas hay, porque lo que les voy a decir no son las razones primarias. Adán y Eva desobedecieron. Adán y Eva lo traicionaron. Adán y Eva se escondieron de él. Todo eso no es la razón. No es lo primero. Todo eso hicieron, pero esas fueron consecuencias. ¿Qué fue? Está en las parábolas como esta y está en otras que vamos a ver. Y yo sé que les va a amanecer si se ponen a averiguar y a ver aquí, porque esas parábolas se refieren a nosotros, no es para otros, ni siquiera son para los que están en iglesias y que no se están enterando de lo que nosotros sí. Lo dejó Jesucristo a su iglesia. Yo no sé qué piensan las iglesias con eso de que Cristo ya mero viene, porque ya mero viene. Y si somos la iglesia y nos está mostrando esto, ¡qué barbaridad! ¡Qué paciencia de Dios para que al nivel en que estamos, que sentimos que, ay, cómo quisiéramos saber esto y lo otro! Pues si Dios todo lo que quiere es que la iglesia sepa de tal manera que cuando venga Jesucristo estemos haciendo lo que nos corresponde como iglesia. Eso está ausente en las iglesias. Pero nosotros que formamos parte de la iglesia tenemos que ver cómo le vamos a hacer. Porque una cosa es decir, soy la iglesia por la que Cristo va a venir, soy salvo, nací de nuevo. Todo eso no lo va a hacer que entre al cielo. Por eso muchos confiesan a Jesucristo, lo dicen con su boca y lo creen de todo corazón. Y se acabó, ya mi nombre está escrito en el libro de la vida, así es que voy aflojándole a todo. Y eso de ir todos los domingos a una reunión, pagar 10, no, de vez en cuando, y no hay que ser exagerados. Pues ya se está condenando y ni siquiera es la iglesia. Dios es exigente, no comparte lo de Él con nadie. Jesucristo dijo, no, pero con los que van a hacer y formar la iglesia, sí, y Dios está de acuerdo. Lo único de esta tierra que va a llegar primero al cielo es la iglesia, no son los judíos. Pero bueno, vamos a ver esto porque con todo y esto ya estamos viendo la parábola, pero no la vamos a ver así como sino con cosas que están afuera que se han anticipado.
la razón de por qué se ahorcó Judas fue por lo mismo. Por lo de Adán, por lo del diablo, y por eso se ahorcó él. Lo del diablo, no les he dicho. Lo de Adán y Eva, hay muchas razones muy buenas, pero no es la primera por la que Dios no lo toleró más, ni a Satanás, ni a Adán y Eva, y no va a tolerar una iglesia que esté en el mismo nivel de ellos. Por eso estamos viendo, la parábola no está hablando de esto, pero sí nos está haciendo notar que hay una responsabilidad con la que Dios hizo a Satanás y le salió chafa. Hubo una cosa grandiosa de Dios por Adán y Eva y le salieron mal. Por último, el pueblo que él escogió con Abraham y prometió, hizo pactos, le salió chafa. Nomás se quedaron en Malaquías. Pero ahora dice, no, toda la revelación va a ser para alguien que ni me busca, ni me conoce, pero yo me voy a revelar. Es la iglesia. Pero la iglesia no puede estar tan indiferente o ignorar las cosas que están ya por venir. En todas las iglesias se ha predicado, bueno, como empezó Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero entre más se acerca, menos arrepentidos hay, o menos se predica el arrepentimiento. Y no hay manera de empezar con Dios si no es arrepintiéndose. Ah, pero ya me arrepentí, sí, y ya pusieron su nombre en el libro, pero no se puede quedar allí. Pero en fin, vamos a seguir viendo. A Judas le pasó lo mismitito. La misma razón fue la de Adán y Eva y la misma razón fue la de Satanás. No más que Judas, pues se ahorcó. Y entonces le añadió doble situación para que él no esté pensando que va a estar en el cielo. Así es que los discípulos no se convencieron hasta que Jesucristo resucitó todo lo que le estaba diciendo. Y se acuerdan que, bueno, Él les anticipó tantas cosas. Es necesario que suba a Jerusalén, que padezca de los ancianos, del Sanedrín, pues de todos los que lo conformaban, que sea lastimado, llagado, y me van a matar, me van a sepultar, pero al tercer día voy a resucitar. Ni por aquí a los discípulos se lo dijo como 5 veces. Hasta en una de ellas Pedro le dijo, en ninguna manera te pase eso, ya nos tienes enfadados con que te van a matar. Y, apártate de mí, Satanás, le dijo. Bueno, el asunto es que los discípulos no se convencieron de nada hasta que resucitó Jesucristo. Y vemos en Mateo 28, por ahí donde está lo último, dice, ahora, como vine a los míos y los míos no me recibieron, con los que yo tenía, bueno, yo soy judío, como no me vine, ahora vayan y cuénteselo a todo el mundo. El que lo reciba, el que lo acepte, el que lo comparta, el que lo atesore, y sea bautizado. Desde ahí van a ser formada la iglesia. Y se acuerdan, lo primero que hubo, Pablo tuvo que bautizar y dijo, no, si Jesucristo no me mandó a bautizar. Sí, pero tenían que cumplir porque hasta entonces les amaneció. Así es que bueno, se ahorcó Judas, la madre de Jacobo y Juan también le pidieron lo mismo. Señor, yo quiero que mi hijo Juan y mi hijo Jacobo estén a tu izquierda y a tu derecha cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo no le dijo a la señora, le dijo a los discípulos, ustedes no saben lo que piden. Y no sabían ni nada de lo que les había enseñado, apenas estaban amaneciéndoles. Hace 2000 años, nosotros los tenemos, los discípulos ya se murieron. O nos toca a nosotros o nos toca a nosotros.
Así es que un lugar para cada uno de sus hijos. ¿Se fijan o se dan cuenta de lo que estaba pidiendo la mamá? En otra parte del Evangelio dice que los dos hermanos fueron los que le pidieron. Y ahora Mateo es el que dice que la mamá fue y todo su amor de madre le dijo, no, yo quiero que mis hijos. Y es una cosa re buena, pero Jesucristo no le contestó. Nada más le dijo, ustedes no saben lo que piden. Fue la última semana de vida de Jesucristo en esta tierra. Fue como el martes o miércoles. No les dio la respuesta porque el viernes Jesucristo estaba con dos personas a su izquierda, pero eran unos ladrones. Estaban burlándose de él porque no estaba en un trono, estaba en una cruz. Y así un montón de cosas que no tenía por qué, porque ya fueron testigos de que no es a la izquierda ni a la derecha. Ahora, qué bueno estar a la izquierda y a la derecha. A mí me va a tocar bien cerquita de Jesucristo, a lo mejor a la derecha, porque yo no soy chueco o zurdo, yo estoy, y a la derecha fácil. Pero somos un montón. ¿Cómo vamos a estar? ¿En qué lugar vamos a estar? Unos aquí, 1, 2, 3. ¿Habrá cola para estar a la derecha o a la izquierda? Está en la Biblia, fácil. Uno piensa con toda la carnalidad, pues, si aquí se hace cola para las tortillas, para estar a la izquierda o a la derecha. Somos tantos desde los discípulos, que un día le tocará a uno un ratito y ya me toca. No, así no es. Vamos a estar todos, bueno, la iglesia más privilegiada va a estar con él donde quiera que esté Jesucristo. Lean Tesalonicenses, primera, y ahí van a darse cuenta lo que le va a pasar a la iglesia y cómo va a estar cuando esté en la eternidad. Porque aquí está en la calle, pero sí, Dios no se va a equivocar con ninguno de nosotros. Somos la iglesia. Y estamos dándonos cuenta de cosas. Así es que es entonces cuando Jesucristo, teniendo en cuenta esto, de todas las cosas que no pueden captar, narra la parábola esta de los obreros de la viña. De una manera o de otra, con todos los ejemplos, el joven rico, la petición de la mamá a Jacobo y a Juan, lo que Pedro le dijo, ¿y cuánto me va a tocar? Todo eso es la pura parábola. Por eso ni vamos a ver la parábola como las otras. Nomás de ver lo de afuera, todo eso está teniendo lugar en lo mismo porque de muchas maneras y de muchas formas, como dice Hebreos 1, habiendo hablado Dios de muchas formas y de muchas maneras, ahora ha hablado por su Hijo. Y lo que ha hablado su Hijo es su iglesia. Así es que bueno, ahora nos toca a nosotros considerar esto y a ver en dónde nos ponemos. O nos esperamos hasta decir, ¿qué me va a tocar? Caifás dijo Herodes, no. Así es que podemos darnos cuenta que la paga fue la causa del problema de los primeros obreros, o bueno, de los últimos que fueron y que fueron los primeros contratados. Todos salieron contentos, menos los primeros. Y si se acuerdan cómo acaba, Jesucristo dice, los primeros van a ser los últimos. ¿A quién se lo dice? ¿A la iglesia? Bueno, así es que por el hecho de que a unos les pagó 12 veces más, pues una hora trabajaron y al otro 12 horas más trabajó y les pagó lo mismo por la misma clase de trabajo, pero por menos tiempo. Para ellos, estos primeros, todos los demás no protestaron si trabajaron a las 5, a las 3, a las 9. No, los que empezaron tempranito
fueron los que se molestaron o por lo menos murmuraron. Mostraron de plano su inconformidad con el Señor, con el dueño del campo, con el Señor de la viña, que es Dios, bueno, es Jesucristo. Así es que en el quehacer mundano, la verdad no tiene cabida. En el quehacer espiritual de la iglesia para Dios, ni siquiera piense. Aunque está prometido que recibiremos recompensas, no hay que pensar en eso. Si está haciendo algo para Dios por la recompensa, porque va a haber recompensas, a lo mejor no va a recibir nada porque no va a estar en la iglesia y se va a quedar cuando venga Cristo, que ya mero viene. Así es que no tienen cabida los motivos que guían al hombre en esta tierra a pedirle al Señor algo por lo que hemos hecho. Así es que las cosas para el lugar a donde vamos, ni siquiera hay dinero en el cielo. Aquí es una rebatinga y muchos se matan por dinero, por herencia, por tantas cosas y dividen un montón de familias. Para donde vamos, no. Y vamos a encontrarnos con nuestra familia. Dios es el Padre nuestro. No le vamos a salir como el hijo, papá, dame lo que me toca, porque aunque no te mueras, porque aquí todo eso está para advertirnos que no vayamos ni a darle cabida a alguna cosa de aquí de la tierra, porque allá no es así. Y para allá vamos si somos la iglesia. Así es que Jesús termina diciéndole a Pedro, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Hay un hervidero de iglesias. Sintieron un llamado, pero ¿a quién escogió Dios? Sí, Dios mismo llama a muchísimos, pero no todos pasan. No todos por decir lo que dice la Biblia ya la hicieron. No, así no es con Dios. Por lo menos el dueño de la viña nos enseña otra cosa. Así es que va muy temprano a la plaza para conseguir trabajadores, para que colaboren con él en su propiedad. Así está escrito. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en ellos habitan. Pero a Dios le plació depender del servicio de los humanos para realizar sus planes. No de los humanos. Hay muchos humanos que ni idea tienen de la iglesia. La confianza de terminar desde Adán y Eva y desde los tiempos de más atrás, lo va a acabar la iglesia. Lo demás va a ser un problemón tan tremendo. Y como Jesucristo pagó por nosotros, no nos va a tocar. Si somos la iglesia, si no nos quedamos, y va a ser peor. Horrible, ni quiero pensar en eso. Pero bueno, estamos viendo que el dueño de la viña, sí, pero a los que contrató no eran dueños. Así es que si es de Dios toda la viña y toda la tierra y su plenitud, a Dios le plació escoger a su iglesia. No todo el mundo es iglesia. Nosotros tenemos que saber si somos o no somos, porque no es por decirlo. Debe haber algo muy adentro que estemos tan seguros que también esa seguridad va a tener Jesucristo cuando venga y va a saber con quién nos vamos a ir y quién se van a quedar. No es por decir iglesia. Así es que bueno, todo esto pasó, a Dios le plació depender de servicios humanos, pero si Dios nos dio la salvación gratis, si uno está exigiendo
dinero o alguna manera que me va a tocar por lo que voy a hacer, aunque sea venir a la iglesia o hacer lo que sea. Entonces, los planes de Dios no se van a llevar a cabo, porque le ha placido escoger a humanos frágiles, débiles, pero le ha dado todo para que sea glorificada. Y es nada más la iglesia, es la única. Así es que existen hombres dispuestos, listos para alquilar su fuerza de trabajo. Sabían que el dueño de la viña era tan digno de confianza que ninguno protestó. Al primero le dijo un denario porque es lo de un día, pero a los otros le dijo, te voy a dar lo que es suficiente. Y fueron, le tenían confianza. Nunca esperaban los que trabajaron 3 horas, 5 horas y 1 hora, que le fueran a dar lo de 12 horas de trabajo. Lo recibieron y se fueron contentísimos. Los que protestaron, nos enseña muchas cosas eso. Por eso vemos que en toda la Escritura tenemos muchísimos ejemplos, como el del joven rico, que por lo menos tomamos de más cerquita. Está 2, 3 capítulos atrás, ya está ahí lo del joven rico. Y luego lo de Pedro, y todo lo que está diciendo y está pensando, con Dios es de otro modo. Por eso Jesucristo, después de ver y oír todo lo que dijo Pedro y como oyeron lo del joven rico, les enseñó esta parábola. Así es que el dueño de la viña era digno de confianza. Todos confiaron en que le iba a dar a unos lo que habían quedado. A los primeros un denario, el sueldo de un día. Y a los demás lo que fuera justo. Los demás y todos no protestaron nada, les fue re bien. Pero a los que quedó en lo que era justo, más bien en los que quedó, que debía ser un denario porque fue muy temprano, hasta las 5:30, 6 de la tarde, a ellos no les gustó que le dieran lo mismo que el que trabajó 1 hora. Hasta parece para el mundo que eso es correcto. Por eso hay sindicatos. Pero más vale que no hubiera. Medio defienden, pero no defienden. Roban cantidad. Todo el mundo roba. Son corruptos, sí, pero lo disfrazan todo. En fin, todas las cosas que se hacen como es en la tierra, como eso para reclamar, ¿por qué le diste eso? Si no era de ellos, ni el campo, ni el dinero, ni nada. Con Dios es de otro modo. Allá no hay sindicatos. Bueno. Y es más, nada corrupto hay allá. Por eso nada más va a haber una sola manera, un solo mando. Es un reinado, no es una democracia. No vamos a tener que andar votando porque me gusta fulano. Eso no existe allá. Es un reinado y lo que diga el rey hasta el último lugar del universo, lo dijo el rey y es suficiente. Ahora el rey nos dice muchas cosas, pero nunca estamos pensando que vamos a vivir con el rey una eternidad. Pues ni vamos a estar, porque eso es lo que le toca con más razón a la iglesia nada más, no es para nadie más. Así es que la enseñanza de esta parábola depende de poder entender este principio de contrato, de convenio, de acuerdo. Para el ejemplo que está dando Jesucristo puede ser contrato, convenio y acuerdo. Pero lo que es de nosotros con Dios, ni hay contrato, ni hay acuerdo, ni es una cosa como conviene. Ya convenimos en esto, convenimos en ese precio, solamente el primero, los primeros. Pero como allá no hay eso, hay algo que nos compromete más si somos cristianos. Empezamos ya a poner los cimientos para decir que bueno, Señor, soy la iglesia, pero quiero que me hayas chambeando para ti. El asunto es ese.
¿Qué se imaginan que es más fuerte que un convenio, un contrato y un acuerdo? Es lo mismitito cuando uno se casa. Es un pacto. ¿Por qué Dios no va a acabar con los judíos si ya les salieron chafa? Porque hizo un pacto con Abraham. Y el pacto que hizo con Abraham nos los pasó a nosotros. Estamos en el pacto. Con el pacto, el asunto no se vuelve un contrato, un convenio, un acuerdo. No, es un pacto. Para Dios no es algo en que se dijo y a ver quién cumple. No, un pacto es tremendo. Y Dios hizo pacto con su pueblo. Bueno, no le salieron bien. Y dijo, voy a hacer otro pacto. Pero lo hizo con la iglesia. ¿Se acuerdan de la Santa Cena o de la Última Cena de Jesucristo? Hizo un pacto. No fue con los judíos, fue con nosotros. Un pacto, esto sí que está clarísimo para Dios, pero nosotros debemos ponernos a la altura. Así es que estos primeros trabajadores argumentaron como queja al final del día de trabajo que la paga de un día, se quejaron, aunque quedaron en que un denario, que era el salario de un día, se quejaron de que ellos estuvieron todo el tiempo en el sol trabajando con muchas dificultades, y al que le dieron, eso es lo que ellos están calculando, pero estos primeros trabajadores se quejaron de que el pago no le gustó. Así que al final de la paga, lo que pudieron decir como justificación, nosotros trabajamos más que ellos, ¿por qué ellos un denario y a nosotros igual? Pareciera injusto, pero Dios no es injusto. Bueno, así es que el dueño de la viña, el hacendado, no negó nunca que sí unos trabajaron menos que otros. Él mismo los fue a contratar y no todos entraron a la primera hora. Él no estaba diciendo, son unos mentirosos. No. Unos trabajaron 12 horas, otros trabajaron 9, otras 5, y otras 3 y otras 1 hora. Eso lo sabía el dueño, los contrató. Bueno, con los otros no fue contrato, fue convenio y fue acuerdo. Contrato por lo que era justo, un denario al día, por un día de trabajo. A los otros no fue en lo que quedó. Les pagaré lo que es justo, porque pues ya no va a ser todo el día. Pero a la hora de la hora le dio la gana de darle un denario a todos. El problema no fue con los que trabajaron menos. El problema fue con los que trabajando y justamente en lo que quedaron con su hacendado, ahora le están reclamando. Pues en eso quedaron. Pueden leerla todas las veces que quieran y verán que él está de acuerdo hasta en la queja, pero están de acuerdo para decirle que están equivocados. Dice, ¿tienes envidia porque yo les doy más? ¿O tienes envidia porque yo quiero darles un denario a cada uno? El dinero es mío, la viña es mía y da gracias de que te contraté para que comieras hoy. El denario servía para la comida de un día, todos los días debía haber un denario. Pero en fin, el asunto es que aquí nos estamos dando cuenta de que ellos esperaban no por lo que acordaron, por lo que fueron contratados. Un contrato sí lleva cosas legales. Un acuerdo, un convenio, eso es de boca. Pero como no todos tienen palabra, a los que no tuvieron palabra pero trabajaron, les fue re bien. A los que quedaron en lo que debía ser legal, no les pareció y criticaron al dueño. Esto de trabajar en la viña del Señor es un trabajo.
y no está poniéndole precio a nuestro trabajo. Eso no quiere decir, si no nos pagan en la situación de las cosas que son de Dios, a Dios no se le pasa. De todos modos, la iglesia es de Él. Si al que le da administrar eso lo administra mal, de todos modos Dios es responsable. Pero cuando uno empieza exigiendo, ya está tan corrupto como el que quiere hacerle un sindicato. Igualito. Así es que para Dios trabajar es un negocio. ¿Se acuerdan cómo dijo Jesucristo? ¿Qué me están buscando ustedes si en los negocios de mi Padre es necesario estar? Ah, Chihuahua. Pues los negocios de tu Padre están en Nazaret. Estamos aquí, tú de 3 días y allá hay que estar. ¿No le entendieron José y María cuáles eran los negocios de su padre? José era su padrastro, no era su padre. Bueno, todo lo contrario fue lo que predicó Pablo. 1 Corintios 9, 17 y 18. Él lo dijo y lo dejó allí porque, bueno, él estuvo, casi todas las iglesias, la de Corintios, la de Éfeso, la de Filipenses, la de Colosenses, todas las iglesias que había, él fue el que por eso le escribía cartas y le hacía, bueno, pues, él le dice a los corintios, yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo. A mí se me ordenó. Versículo 18 de 1 Corintios 9. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Eso ni pensarlo. Pero estamos viendo porque así reaccionó Pedro. Nada menos que la satisfacción de poder anunciar las buenas noticias sin recibir nada a cambio. Pero estoy seguro si alguien que sabes que está en la iglesia de Dios y que va a hacer algo por Dios, siempre va a decir, ¿y cuánto me van a dar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Y cómo? Pero en lo único que tienen razón es que quién sabe si sea la iglesia de Dios. Porque ahí no, hay como acá. Y de todos modos, Dios es tan tremendo que no va a dejar que nadie en la iglesia sea explotado. El obrero es digno de su jornal. Somos obreros a las órdenes de un montón en la iglesia. Sí, pero la iglesia es de Cristo. La contratación es para trabajar para Él, aunque tenemos que estar subordinados a los mandos que haya. Así es que por eso tenemos que ver como Padre está diciendo aquí. A mí ni siquiera me preguntaron si quería. Me dejaron ciego y casi comí polvo allí. Y nomás pude decir, sí, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres tú? Ah, Chihuahua, pues casi nadie. Entonces es para nosotros igual. Y viendo lo de Pablo, no es que seamos Pablos, pero si Jesucristo va a venir por su iglesia, por lo menos que cuente con nosotros. Y estamos viendo los detalles en los que muchos no están de acuerdo. Los primeros que contrató, aunque fue un contrato justo, legal, no les pareció, murmuraron de ellos. Pero Pablo nos está diciendo aquí a los corintios que trabajar para el Señor es un privilegio tan grandioso que de todos modos él no se atrevía a cobrar. Cuando no había manera y todavía ni enseñaba, eran las primeras iglesias. Ni idea del diezmo, ni idea de nada, porque era una cosa nueva que tenían que empezar a formar por la instrucción de Jesucristo. Pero Pablo tuvo que hacer tiendas, eso era lo que era su trabajo de hacer o su profesión, hacer tiendas de campaña o tiendas para
viviendas o tiendas para lo que sea, eso era lo que hacía. Y hasta se juntó con Priscila y Aquila cuando se encontraron, y en Creta, en Grecia, por allí, y cuando se encontraron, los dos se pusieron a hacer tiendas porque era el trabajo que sabían hacer. Pero después, Dios da muchas maneras de que si uno es contratado, si es legal el asunto, Dios no va a dejar sin pago a un siervo de Él. Ahora a lo mejor no son siervos, están queriendo otra cosa, ni de Dios va a recibir que venga por Él. Por eso debe considerar estos asuntos, porque si no, estamos mal. Así es que Pablo fue un privilegio para él, no se atrevía a cobrar nada, se puso a trabajar y además tenía que evangelizar. Y como Jesucristo advirtió, no por ser cristianos ya la hicieron. Pablo ya no preguntaba, ¿qué hay en ese pueblo? ¿Cuántos habitantes para evangelizar? No decía, ¿cómo está la cárcel? Porque ahí en todas estaba preso. Bueno, ¿qué me va a tocar por lo que hago? Eso ni pensarlo. Pedro lo dijo y no le dio contestación a Jesucristo. Es mejor dejar el asunto del pago en manos del patrón. Si lo estamos haciendo para quedar bien con alguien, ya nos amolamos. Pero si estamos haciendo porque amamos a Dios, esa es harina de otro costal. Así es que si lo dejamos en sus manos por lo que de Él estamos considerando y aprendiendo, Él fue el que nos llamó, Él es el que nos contrata, Él reconoce que todo trabajador tiene el derecho de esperar que sus propias necesidades sean cumplidas. A lo mejor no le dan exactamente lo que necesita para el día, ni un denario, pero Dios tiene mil maneras de pagar. No nomás es dinero. Ahí arriba no va a haber dinero. No existe. Dentro de poco no va a haber dinero tampoco. Va a haber una marca aquí y ese va a ser el que puede comprar, vender. No necesitan dinero, eso se va a acabar. Allá menos, ¿para dónde vamos? Pero bueno, dejamos el asunto porque tenemos confianza en el hacendado que nos contrata, porque sabemos que es justo. El patrón que nos llamó. Así es que todos tenemos derecho a que sean suplidas nuestras necesidades con el trabajo, nuestro trabajo. Pero el sueldo por recibir no debe ser factor decisivo para colaborar o no con Dios. No, pues, con eso mejor me voy al mundo, ahí me pagan mejor. No estamos en las cosas de Dios por la paga, o no debemos estar. Pero debemos tener la seguridad de que vamos a servir a un Señor que no nos va a dejar, aunque al que le ha encargado su negocio lo administre mal. Nosotros lo hacemos para el Señor, lo dicen muchos otros lugares. Si van a hacer algo, si van a comer, si van a beber, si van a juntarse, háganlo para Dios. Trabajar con más razón es un privilegio. No, trabajar es que suda uno y 12, todo el sol del día. Para Dios no es así cuando lo hacemos para Él. Cuando el Señor llama a trabajar, se debe estar bien dispuesto, sin importar lo que nos va a costar o cuánto nos van a pagar. Un denario es un día en ese tiempo, cosa convenida que les fue pagada a los que quedaron en eso. A los demás les quiso dar más. Pero a los que contrató no tenían derecho a esperar más. Al final Dios también le dará más de lo que pensamos
y creemos, ni idea, por eso dice que no va, nada más dice, son recompensas, galardones para su iglesia, eso no es para todo el mundo, pero no sabemos qué es. Pablo, cuando ya estaba para morirse en la segunda de Timoteo, le dijo, no, ya estoy listo para morir, ya he guardado la fe, he peleado la buena batalla, nada más estoy esperando mi recompensa, la corona que está también para ustedes, pero porque él cambió y nunca estuvo preocupándose del dinero. Antes juntó, y una vez allá en Jerusalén había un problemón de hambre, bueno, en toda Palestina, y todas las iglesitas que apenas empezaban, juntaron dinero y se lo dieron a Pablo y Bernabé para que se lo llevaran a Santiago, el hermano del Señor que se encargaba de la iglesia en Jerusalén. Y todos iban allá a considerar y a dar cuentas. Las iglesias no son chinos libres. Pero ¿cuál es la iglesia? Chan, 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 chan. Bueno, esto bueno, hay un montón, pero no. Vean ahora los trabajadores, las minas de oro, es que en una está de un modo. Vamos a ver ahora las de oro, las minas de oro o las pagas de oro, y luego bueno, les voy a mezclar las dos, las de oro y de plata. Dice lo mismo, nomás que es diferente.